Bienvenidos de nuevo a este estudio cronológico de la Biblia, Fundamentos Firmes. Ya estamos en el momento de la historia cuando Dios va a explicar, va a entregar los 10 mandamientos a Israel y demuestra la santidad de este Dios que ellos están siguiendo por el desierto. Y como siempre, vamos a vamos a pasar por unas preguntas sobre lo que ya hemos estudiado. Ah, Número uno, ¿por qué Dios planeó darle sus mandamientos a Israel? ¿Por qué estaba haciendo esto? Planeó darles sus mandamientos para probarles que eran pecadores y que eran incapaces de agradarlo o ser aceptables delante de Él a través de sus propios esfuerzos. Muchas veces pensamos que Dios dio los 10 mandamientos para que la gente obedezca, mientras sabía que no iban a obedecer. Entonces, eso no es el propósito principal de la entrega de los 10 mandamientos, porque no podemos. No podemos obedecer suficientemente bien para que seamos aceptados por Dios. Entonces, estaba en el proceso de entregarles, de decirles, si me obedecen, les voy a bendecir. Y la actitud de ellos respondieron que sí, vamos a recibir este pacto, este acuerdo. Pero se olvidaron de todas las veces que habían dudado de Dios y pecado contra Él. Eran orgullosos y seguros de sí mismos. Eso fue la respuesta cuando Dios presentó este acuerdo, este contrato, este pacto. Se olvidaron, dijeron que sí, vamos a obedecer todo, pero ya habían desobedecido varias veces. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que pusiera un límite alrededor del monte? Recuerda eso, alrededor del monte no podía pasar, había pena de muerte si alguien cruza el límite o toca el otro lado del límite. Y fue para hacer hincapié en que los pecadores no pueden acercarse a un Dios santo. Dios odia el pecado. Si el pecado no se trata, no se arregla, Dios rechaza el pecador. ¿Qué le demostraba todo esto a los israelitas? Que Dios es todopoderoso, Él es puro y odia y castiga el pecado. Hay que recordar, siempre decimos que Dios es un Dios de amor y eso es verdad. Pero también es un Dios de odio. Odia el pecado. Es una ofensa en su presencia, nuestro pecado. Es un olor feo en su presencia, nuestro pecado. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Eso es lo que Dios dice acerca de lo que nosotros somos en lo natural. Algo difícil en esta sociedad moderna cuando la gente dice que estamos bien, solamente necesitamos reconocer algo más. ¿Cuál es el castigo de Dios por desobedecer solamente uno de sus mandamientos? Desobedecer una sola vez, un solo mandamiento. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la consecuencia? La separación eterna de Dios. El pecado no va a estar en la presencia de Dios. El castigo en el lago de fuego que Él preparó para Satanás y sus ángeles. Esa es la consecuencia de desobedecer una sola vez en la vida. Así de serio es el pecado. Así de serio es la santidad de Dios. Porque es imposible que alguien obedezca perfectamente las leyes de Dios. ¿Quién ha obedecido perfectamente? Nadie. Es imposible. ¿Y por qué? Todos nacimos pecadores. Nacimos en la familia de Adán y Eva, que nacieron fuera del huerto, nacieron separados de Dios. Nacimos pecadores, separados de Dios. Por lo tanto, no somos capaces de agradar al Señor por lo que hacemos, porque necesitamos hacerlo de manera perfecta. Eso es lo único que Dios va a recibir, lo único que le agrada.
Entonces, a esta pregunta, Dios nos aceptará Dios si hacemos todo lo posible y obedecemos tantos mandamientos como podamos. Así piensa mucha gente. Hacemos lo mejor que podemos y Dios nos va a aceptar. Pero de ninguna manera. No acepta nada que tiene aún un poquito de pecado. Dios es santo. La situación es más seria que pensamos. Hay que reconocerlo. Dios está comunicando algo acerca de este problema. Hay que aprender cuál es y seguirle, creerle, aplicar lo que Él indica a nuestra vida. Entonces, otra vez, el versículo que miramos la lección anterior, porque cualquier que guarde toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todo. Culpable de romper la misma santidad de Dios. Así dice Santiago 2:10. Con claridad lo expresa. Esta lección se llama Dios entregó los 10 mandamientos. La lección anterior miramos la preparación para este momento en la historia. A monte de Sinaí, donde Moisés encontró a Dios por primera vez. Cuando recibió o entendió el nombre de Dios, el propio nombre de Dios. En este mismo lugar, Dios trajo a Moisés y toda la gente de Israel otra vez a este lugar de monte Sinaí. Entonces, nacieron pecadores igual que nosotros, incapaces de agradar a Dios. Muchas veces nosotros, seres humanos, pensamos que somos capaces de obedecer a Dios. ¿No han escuchado a la gente que dice que obedecen los 10 mandamientos? Pues claro que sí. Y otra evidencia que somos pecadores, que no nos gusta cuando alguien nos diga qué hacer. Cuando alguien toma una posición de autoridad sobre nosotros. Dios es la autoridad sobre nosotros. La única cuestión es que si vamos a aceptarlo o no. Pero sí es la máxima autoridad sobre nosotros y sobre todos. ¿Lo vamos a aceptar o vamos a rechazarle a Dios mismo? Entonces, la respuesta apropiada a esa cuestión es depender de Dios, servirle, obedecerle, hacer cosas que le agradan. Número 2, el primer mandamiento. Vamos a entrar de una vez en los 10 mandamientos. Vamos a hacer comentarios sobre cada uno. El primer mandamiento en Éxodo 20, versículo 3. No tendrá otros dioses delante de mí. No tendrá otros dioses delante de mí. Otra manera de expresarlo, por lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, es no pueden participar en ninguna otra religión fuera de lo que yo les indico. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios es el único Dios que existe. Eso es la realidad. Y debemos adorar solo a Él. Y Dios está interesado en todo eso. Él no va a aceptar alguna adoración a la manera de uno. Solamente lo que Él indica. Él es Dios. En Isaías 45:5. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Y no hay una religión verdadera fuera de las instrucciones de Dios. Es el único. Entonces, si decimos con nuestros labios que Dios es quien nos gobierna y después no lo obedecemos, estamos transgrediendo el mandamiento de Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Tú eres Señor, pero no lo obedezco. Estoy viviendo contra el primer mandamiento. Lo práctico en todo esto.
es dejar a otro darme instrucciones para mi vida. Seguir la opinión de otro en vez de seguir lo que Dios ha dicho. O es seguir mi propia opinión y no someterme a lo que Dios ha dicho. La fe, y otra vez, la fe sincera de uno a su manera es quebrantar la ley, violar la ley. La fe sincera a mi manera es violar la ley. Y todos nosotros, si somos honestos, somos culpables de violar esta ley por lo menos una vez. Lo más probable es que varias veces en la vida. Pero una sola vez merece la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Este primer mandamiento es lo que Satanás violó y llevó a Adán y Eva a violar este principio que se encuentra en el primer mandamiento. No tendrá otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento. Éxodo 4 a 6. No te harás ningún ídolo o imagen tallada, ni semejanza. Está diciendo, no harás. Que no hagan esto, que no lo hagan. No harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo harás. No los adorarás. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchos tienen problema con esta frase, soy Dios celoso. Otra manera de expresar eso es, Dios está diciendo, esta es la realidad, hay que reconocerlo. Si no reconocen la verdad, va a haber consecuencias. Existe un solo Dios. Dios no va a respetar a nadie que sigue otro Dios o supuesto Dios. Porque otro Dios no existe. Es un Dios celoso. Si vivimos en la mentira, buscando otros dioses, Dios nos va a castigar. No lo permite. No permite otras religiones fuera de sus instrucciones. Es un Dios celoso. Se enoja cuando la gente busca otros dioses, otras cosas que seguir. Entonces, el único Dios, hay que seguirlo. Primer mandamiento. No hay que seguir otros. En 42:8 de Isaías, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Ese nombre ahí es Yahvé. El yo soy, el gran yo soy. Yo, Yahvé, es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Porque nadie merece la gloria de Dios. Ni mi alabanza a imágenes talladas. Y nos manda no hacer imágenes, no hacer ídolos, ni no adorarlos, ni hacerlos. Segundo mandamiento. El tercer mandamiento. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Él es nuestro creador, merece respeto, es gobierno por derecho y nos manda no usar su nombre en vano. ¿Qué quiere decir en vano? Algunos piensan que es usar el nombre de Dios o de Jesús en groserías, pero eso no es el significado completo. En vano quiere decir con usarlo de manera inapropiada.
inapropiado, en vano, sin el propósito que Dios asigna al uso de su nombre, en vano. Entonces, un ejemplo que no es grosería. Grosería, claro que sí, es vanidad. Y eso es contra la ley. Pero hay que tener cuidado. Um, en vano es decir, al fin de una frase, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Siempre escuchamos eso. En inglés, en español. Terminar una frase con ansiedad no es el uso apropiado del nombre de Dios. Hay que tener cuidado, no usar su nombre en vano. Nos va a tener culpable si usamos su nombre en vano. 27 de Éxodo. No usar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 a 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Okay. O sea, Dios está mandando un día de la semana que esperamos ese día como algo especial, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, 6 días. Pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. Un Dios para enfocarnos en el Señor. Este día es el día que respetamos, enfocándonos, adorando, respetando a Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor todos los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. El reposo en el séptimo, disculpe, reposó en el séptimo día, hablando el Señor. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dejó de trabajar en la creación el séptimo día y nos está mandando guardar ese día según su patrón, según su ejemplo en la obra que él hizo en la creación. El séptimo día. Este séptimo día en los 10 mandamientos es el sábado. Él en los 10 mandamientos mandó a la gente santificar, separar ese día como un día especial entre todos los otros días de la semana. El sábado, el séptimo día, eso es la ley. Si guardamos la ley, tenemos que respetar el sábado, el séptimo día, honrando a Dios según su ejemplo. Salmos 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre las mares, él la formó sobre los ríos. El día séptimo, el sábado, está conectado a este acto de la creación. Dios nos manda. Y también podemos agregar que este día es algo que en verdad necesitamos descansar. Nos dio un día, pero un día especial, honrando a Dios. Otra vez, Salmos 33. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de ti todos los habitantes del mundo, porque Él dio y fue hecho, Él mandó y existió. Todo esto conectado al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a seguir. El quinto mandamiento en Éxodo 20, versículo 2. Y quiero comentar, hasta este momento los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios hizo? Respetar su persona, reconocer que Él es el que merece la honra, la gloria, la dedicación, la devoción, la adoración. Y que lo hagamos, a que descansamos en ese día para reconocer la obra de Dios. En el
séptimo día de la semana. Este mandamiento, el quinto, dice, y ahí estamos entrando en lo que nosotros hacemos en cuanto a la moralidad, lo que es bueno, lo que es malo para nuestra vida diaria. El quinto mandamiento en versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongadas en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar a nuestro padre y madre. Y esto es algo en la raza humana que no funciona bien. Hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Y si no lo hacen, si somos padres, hemos visto que nuestros hijos no siempre nos respetan, no siempre nos obedecen. Y eso demuestra que son pecadores desde el nacimiento. Ninguno ha obedecido a nuestros padres completamente. Siempre hemos visto, hemos participado en impertinencia, ignorando a nuestros padres, discutiendo con ellos, desobedeciéndolos, gritos, poner mala cara, hacerles guerra desde el silencio, criticarlos, diciendo que no entienden nada, mis padres no saben. Eso es un acto de desobediencia del quinto mandamiento. Y eso está desafortunadamente en nuestra sociedad. Se está haciendo más y más y más fuerte. Los padres saben menos y menos dirigir a sus hijos en amor, en enseñarlos y disciplinarlos. Y las familias se están volviendo en fracasos. Qué lástima. Pero eso es romper el quinto mandamiento. Sexto mandamiento. En 20, versículo 13. Dice, no matarás, no asesinarás, no tomar la vida de otro porque me enojo. No asesinar. Solo Dios tiene el derecho y el poder de dar y quitar vida. La vida pertenece a Él, no a nosotros. Nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona a menos que Dios lo diga en su palabra. Dios tiene el derecho. Él puede dar y quitar o mandar a alguien quitar. Él tiene el derecho de hacerlo. Nosotros no podemos tomar esas decisiones solamente porque queremos. Y hay que enfocarse en esto. Es que aquí tenemos la expresión de los 10 mandamientos. Pero en la vida de Jesús encontramos la profundidad del significado. En Mateo capítulo 5, 21 y 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, o sea, en los 10 mandamientos, no matarás. Y cualquier que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, aquí entramos en el significado profundo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquier que diga insensato o inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquier que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. O sea, no matarás. No querer matar, no despreciar a otra persona, es igual que matar, asesinar. Porque Dios mira el corazón. Él sabe lo que estamos pensando y va a castigar todo pecado, por dentro y por fuera. El sexto mandamiento. Todavía estamos en eso. En Hebreos, otra vez, hablando de lo mismo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos
y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios no está mirando solamente las acciones y no está escuchando solamente las palabras en voz alta. Sabe lo que está dentro de nosotros. Y podemos ser culpables por lo que pensamos acerca de otras personas, porque las otras personas pertenecen a Dios. Mi vida y todas las vidas pertenecen a Dios. Es el único que tiene el derecho de dar y quitar. El séptimo mandamiento, Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Querer la esposa de otro hombre, solamente quererla es pecado. Y muchas personas hoy en día dicen que ese mandamiento es antiguo, está pasado de moda. Pero el hecho es que Dios nunca cambia. El pecado sigue siendo pecado. Dios no ha cambiado de opinión sobre el adulterio. Muchas veces en nuestra sociedad moderna levantamos otro tipo de pecado sexual como si fuera lo peor, pero Dios dice adulterio. Y en otras partes de la Biblia, sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, juntos toda la vida, sexo fuera de eso es pecado. Él diseñó nuestros cuerpos. Sabe lo mejor para nosotros. Aun si no lo reconocemos, Él todavía sabe lo mejor. Sabe que esto va a ser la mejor manera de vivir. Entonces, otra vez, el mandamiento séptimo y el significado profundo de la boca de Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mirando a una mujer y codiciarla, quererla de manera sexual, es adulterio en la mente y trae a la culpabilidad. Lo que hacemos por fuera y lo que Dios ve por dentro. Eso es nuestro Dios. Esa es la seriedad de su santidad y nuestro pecado. El pecado sigue siendo pecado, cultura que sea, sociedad moderna que sea. Nunca cambia. Nos sometemos a Dios o desobedecemos a Dios y sufrimos las consecuencias. El octavo mandamiento en 20:15 de Éxodo. No hurtarás. No robarás. Y eso quiere decir tomar algo que pertenece a otra persona. Vemos en toda la Biblia que Dios es quien da a cada persona el derecho o la capacidad de poseer y conservar su propiedad. Eso sí está establecido en la Biblia. Eso es una bendición de Dios. Pero quitar algo de otra persona es pecado. Sin permiso, sin un acuerdo, sin algo puesto en claro entre las personas. Si sea una persona, una compañía, una tienda, lo que sea. O algo del trabajo. Dios es el que establece ese principio de propiedad. No hurtarás, es pecado contra Dios. En Hechos 15, 25 dice que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y no tenemos el derecho de quitar algo
que pertenece al otro. Eso es pecado contra el octavo mandamiento. Noveno, Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Falso testimonio. Hay que considerar en el principio, Satanás es el mentiroso más grande. Él les mintió a Adán y Eva en el huerto. Le dio un testimonio falso sobre lo que debían hacer. Mintió a nuestros antepasados y sigue mintiendo a la gente hoy en día, a nosotros, el padre de todos los que insisten en decir mentiras. Y hay que pensar bien en esto, hablando de rumores, historias que inventamos, agregando detalles a alguna circunstancia en la vida. Mentiras, falsos testimonios. Y claro que a nosotros seres humanos a veces nos gusta el chisme. Y el chisme puede comenzar en la verdad. Alguien agrega algo o entienden algo que no muy bien comunicado y lo pasan a otro y se pone más y más grande y más feo cada vez. Falso testimonio. No podemos mentir y escapar las consecuencias de Dios. Él ve todo. Y el pecado es contra Él, principalmente. Claro que pecamos contra personas, pero todo pecado es contra Él, porque cuando pecamos contra otra persona, esa persona pertenece a Dios y el pecado es contra Dios. El 10º mandamiento. Éxodo 20:17. No codiciarás las cosas de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No robar y no querer las cosas del prójimo. Debemos vivir contento con lo que Dios nos ha dado. Satanás, otra vez, fue orgulloso, tuvo envidia de la posesión de Dios y quería ser como Él. Pero esa posición no pertenece a Él, ni a nosotros. El derecho de guiar la vida humana no pertenece a nosotros. Pertenece a Dios porque Él nos hizo. Muchas personas son ambiciosas y celosas de las posesiones de otros. Eso se ve por todos lados. Eso también entra la iglesia. Entra en esa predicación hablando de riquezas en esta tierra temporal. Querer más, querer lo de otro. En vez de recibir y vivir de manera contenta con lo que Dios nos ha dado. Y Él bendice según su voluntad nuestras vidas. Y su voluntad para todos que le creen son riquezas para la eternidad, pero no necesariamente en este mundo. Nos cuida, provee lo que necesitamos, pero hay que tener cuidado con ese deseo de querer lo que otros tienen. Es pecado contra el 10º mandamiento. Conclusión. Los 10 mandamientos son los mismos para hoy y para todas personas. Estos mandamientos no se pueden ajustar, no se puede cambiar, agregar o quitar ningún detalle. No se puede. Así mismo, como está escrito, son los 10 mandamientos. No hay permiso ni dirección en ninguna parte de la Biblia de ajustarlas, cambiarlas en ninguna manera. Y aunque una persona trata de arreglar el daño que han hecho contra estos mandamientos, el pecado es pecado y Dios no cambia. Si hemos pecado, no vamos a ser aceptable en su presencia hasta que el pecado esté pagado
incompleto. Y eso es la muerte, la separación de Dios. Eso es el castigo por este pecado. Y castigará a Dios todo el pecado. No ha cambiado de opinión. El pecado sigue siendo pecado. Entonces ahora, ¿qué piensan de los 10 mandamientos? ¿Han visto algo diferente? ¿Algo nuevo? O un recordatorio de lo que ya ha estudiado? ¿Cuál es la razón por los 10 mandamientos? ¿A obedecerlas? ¿Para que obedezcamos? No. Para, para ponerlo en claro que no somos capaces de obedecer a Dios y hacernos aceptable por lo que hacemos. Eso es el propósito de los 10 mandamientos. Y debe indicarnos que si vamos a ser aceptados por Dios, necesitamos otra cosa. Y en este estudio vamos a ver esa otra cosa. Y está conectado a esa promesa que Dios dio en Génesis 3. Esa promesa a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés. Dios tiene un plan. Vamos a seguir adelante en este estudio. Ya estamos todavía en la vida de Moisés, Aarón, Josué, la entrega de la ley en el monte de Sinaí, entregado a la nación de Israel y a través de ellos para nosotros. Y estudiamos los 10 mandamientos para que sepamos, no podemos, no somos capaces de hacerlo suficientemente bien. Entonces, hasta la próxima lección, vamos a seguir con la nación de Israel en el desierto, después de recibir los 10 mandamientos, a ver qué le pasa. Entonces, hasta la próxima lección.